Sí, ingeniero, se ve claro. Sí, ingeniero. Circuitos de primer orden con fuente, respuesta forzada. Ese es el tema de hoy. Ahorita vamos a esperar que 5 minutitos, por favor, hasta que los alumnos ingresen. Aquí les voy a dejar, bueno, vamos a hacer un repaso al comienzo de los circuitos sin fuente y luego ya entramos a los elementos que ya se van a excitar mediante una fuente de corriente continua. Luego vamos a ver en detalle. Un momentito, me esperan, vamos a continuar esperando a los alumnos. Vayan colocando en el chat el apellido y el nombre, por favor, para que controlemos la asistencia. Ya vamos a ir repasando entonces. Vamos repasando. Ya fíjense ustedes en el libro de circuitos eléctricos, en el capítulo 7, le llama circuitos de primer orden y tiene 10 puntos donde toca los circuitos RC, los circuitos RL, sin fuente primero, y luego vamos a utilizar fuente. En este caso le llaman respuesta escalón. Ya vamos a... ¿Por qué se llama respuesta escalón? Porque utiliza una función escalón para excitar, para representar la corriente continua. Luego, circuitos de primer orden con amplificadores, o sea que aquí ya entran el elemento que hemos repasado. No está mostrando el documento. A ver. Ahora. Solo se ve su carpeta donde están los documentos, pero no el documento en sí. ¿Ahí? ¿Tampoco? No. ¿Ahí? No, ingeniero. ¿Ahí? No, Inge, como la anterior vez, Inge, pues. Es que solo está mostrando la lista de archivos, no estamos viendo todavía ningún contenido. Ya, un momentito, vamos a ver. Ahí, jóvenes. Ahí se ve su Windows Explorer. ¿Qué cosa, che?
A ver, vamos a ver, ahora sí. Ahí, jóvenes, Ahí está bien, ingeniero. ¿están leyendo? No, ingeniero, sigue mostrando su ventana. Tiene que darle a compartir a toda su pantalla. Sí, ingeniero. Ahí. No se ve, se sigue viendo las carpetas de capítulo 7, circuito de primer orden. Ya. Tiene que darle donde dice pantalla completa, compartir. A ver, aquí. Ahora. Ahora Diga sí, que sí. ingeniero. Diga que sí. Sí, Sí. ¿Está bien? Sí, Ya. ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Entonces, ya, en el libro que nosotros tenemos como base, vamos a ver en el circuito de primer orden, en esta parte en este curso, en esta clase vamos a ver respuesta forzada. Respuesta forzada se estudia después de haber estudiado los circuitos sin fuentes. Los circuitos sin fuente, tanto RL como RC, se llaman también respuesta natural. Como no tienen fuente, la respuesta sale de los mismos elementos que almacenan la energía. Es decir, desde el capacitor o del inductor. Entonces, como no tienen fuente, se llaman respuesta natural. Para estudiar aquellos casos en que se aplique una fuente, se va a estudiar una forma matemática de representar esto. Forma matemática. Y como son funciones singulares, funciones especiales, funciones raritas, el libro estudia tres funciones. Una función, la primera se va a llamar la función escalón, la segunda función impulso y la tercera función rampa. Para los fines de circuitos de primer orden, solamente hay que estudiar la función escalón. Entonces vamos a estudiar la función escalón, la función matemática y luego cómo se aplica a los circuitos RL y RC. Y finalmente vamos a ver una combinación, ambos circuitos anteriores, RL y RC, pero con amplificadores. Entonces, este es un estudio completo. Si no ve usted amplificadores, no es completo. Algo no va a incluir en su conocimiento. Así que ya por eso hemos estudiado los circuitos de primer orden y hemos visto el amplificador como un elemento activo. Listo, entonces, jóvenes, un repasito rápido de las fórmulas. Cuando no hay fuente, el modelo matemático es un circuito, así como ven, como si fuera paralelo, pero la corriente es IC es contrario a IR. Fíjense ustedes. Se estudia este circuito y se ve que hay una caída de tensión. Como no hay fuente, la tensión va a caer. ¿De dónde va a salir esa energía? Sale del capacitor. ¿Por qué cae? ¿Por qué se cae la tensión? Porque se convierte la energía eléctrica, se convierte en calor, por lo tanto, la energía eléctrica desaparece y se convierte en calor
No hay tensión cuando no hay energía eléctrica. Ese sería un circuito, sería una curva de decaimiento exponencial, signo negativo. Ya hemos estudiado el tau. El tau es una constante de tiempo y este periodo en 5 tau se concluye. Como ustedes ven aquí, antes de 0 había una tensión constante en el capacitor. Y después de 5 tau, la tensión también es constante, pero es 0. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Ustedes me pueden decir que aquí hay un estado estacionario 1 inicial, que dura hasta aquí. Y aquí para allá hay un estado estacional 2. Lo que sucede, lo que pasa rápidamente entre dos estados estacionarios se llama régimen transitorio. Este estudio es importantísimo para los que estudian ingeniería eléctrica en protecciones. Cae rápido, hay algo que cae rápido cuando hay cortocircuitos, cuando se engancha un generador o cuando se engancha un transformador. Esto le va a servir mucho a los que estudian sistemas de potencia y protecciones. Y ni que se diga a los electrónicos que van a utilizar estas señales para sistemas de control. Al descargarse el capacitor, ustedes pueden controlar el tiempo, medir el tiempo. Y como son tiempos bien cortos, se utiliza en sistemas de control. Entonces, sin fuente es cuando no hay una tensión aquí. Alguien en un tiempo cargó ese capacitor y después lo abrió. Entonces la tensión de corriente continua, de corriente directa, se separa y cuando sucede, se separa, se descarga el capacitor y ocurre lo que está indicado en esta gráfica. Aquí hay una manera de representar. Esto es la tensión B sobre el valor inicial. Entonces esto ya es como valor unitario. 1 va cayendo. En un tau cae hasta el 37%. En 5 taus comienza el estado estacionario 2. Entonces, este es un resumen para entender el régimen transitorio. Necesitamos conocer la tensión inicial y la constante de tiempo. Y reemplazamos en esta ecuación. Aquí se va a complicar cuando tengamos capacitores que hay que agruparlos en uno solo, o resistencia, hay que saber identificar cuánto vale el B inicial. Entonces ya está aquí, mire, el transitorio. ¿Qué significa transitorio? Algo que está entre dos estados estacionarios. SS1, luego viene el régimen transitorio, y finalmente hay un estado estacionario 2. Es como una cascada esto, de un río, de un salto de un río. Es como si fuera un salto de un... Así, ¿no? Es una cascada en este tramo que está aquí. Cae la pendiente brusca. Aquí es como si fuera una cascada. Hay dos valles y una cascada. Ese régimen transitorio, hay una turbulencia. Exponencialmente cae tanto la tensión como la corriente. Esto que ven aquí
y se llama el estado estacionario, el régimen transitorio. De aquí para allá, estado estacionario 1 o 2. Y antes, el estado estacionario 1. Esto se llama descarga natural. Sin fuente, no hay fuente. Pero ya que estamos viendo esto, miren, aquí circuito hay una carga. Esa carga es, ¿qué sería esto? Sería la aplicación de no es natural, sería algo forzado. Aprovechando esta gráfica donde se ve la carga y la descarga, el régimen transitorio está entre dos estados estacionarios. Aquí también sucede lo mismo. En la carga hay un estado estacionario 1 y aquí ya por arriba, digamos 5 estado estacionario 2. ¿Y qué sucede acá? Algo brusco común, es un régimen transitorio. Aquí va a ser la exponencial negativa. Y aquí tendría que ser positiva. ¿Ya? Aquí es negativa porque se baja al valor mínimo. Y aquí tiene que ser positiva. Pero no necesariamente la misma función. Ya vamos a ver. Esto hay que investigar ahora. Hoy aprenderemos esto de acá. Estado estacionario 1 y 2, más el régimen que se llama la respuesta forzada. ¿Por qué respuesta forzada? Porque hay una fuente, fuerza electromotriz. Vamos a ver, alumnos. Ya, entonces estoy aprovechando este dibujo donde era una simulación mediante computadora de la carga del capacitor y posteriormente la descarga. Entonces, lo que vamos a ver en este tema ahora en este curso es la parte de la respuesta forzada. Cuando se carga un capacitor o cuando se carga un inductor. Lo vamos a ver por separado. Hablando del inductor, cuando no había fuente, es la descarga que sucede por el campo magnético del inductor. Va a salir una corriente y va a llegar a la resistencia y ahí va a haber una caída de tensión. Cuando se trata del RL, la corriente se estudia. La corriente se estudia cuando es RL, esta corriente. La corriente se estudia y se dice, bueno, este es el estado estacionario inicial. Miren, aquí está. Después de 5 tau, el estado estacionario 2 es cuando la corriente es 0. ¿Por qué la corriente es 0? Porque se descarga el inductor y la corriente se anula. ¿Por qué se descarga el inductor? Porque la corriente al pasar por una resistencia se transforma en calor.
Ya. Como es algo que decae, el signo de la exponencial es negativo. Ya está el repaso y la pregunta que ya la habíamos visto antes. Para estudiar los circuitos con fuente, vamos a ver matemáticamente cómo se representan la función escalón. La función escalón va a ser una función que me va a indicar cuándo se cierra un elemento. En vez de colocar un interruptor así, con su flecha, yo voy a poner una función. Esa función se llama UDT. Antes de proceder entonces con el estudio, veamos la definición. Miren, la función UDT significa que la función vale 0 cuando el tiempo es menor que 0 y vale 1 cuando el tiempo es mayor que 0. Es un escalón. Si yo tengo este eje, escribo aquí, vale 0 la función para 0 y después de 0 vale 1. O vale 0 o vale 1. Es como si yo digo para t en 0, yo digo que lo cierro o puedo decir que lo abro. Esto es para t igual a 0. Puede haber dos funciones, que se cierre y que se abra. En este caso, en T0 se está abriendo, se está cerrando. Si se cierra, ya vale 1 el valor. ¿De qué? De la tensión. Si yo coloco una tensión B acá, al cerrar, esto vale 1. Se llama escalón unitario. Mire, escalón unitario. Porque la función solamente vale para 1. Vale 1. Entonces UDT vale o 0 o vale 1. ¿Qué representa? Que en el tiempo t igual a 0 se cierra y vale 1. Pero también yo puedo hacerlo trabajar cuando se abre. Ya vamos a ver este otro caso. Este caso 2 lo vamos a ver. El caso 1 es cuando se cierra. Al cerrarse, en 0 vale 1. Y si yo pongo 10 voltios aquí, ¿qué hago? Multiplico a la escalón unitario por 10. Entonces aquí va a ser B. Entonces esto ya 10 por 1, 10. En el caso de que la tensión sea 10 voltios. Si es 100 voltios, se multiplica por 100. 1 es para un solo valor. Pero no siempre vamos a cerrar en 0. Podemos cerrar, miren esto de aquí, en un tiempo diferente de 0. Eso es lo que yo había puesto al comienzo. Podemos hacer que el tiempo T0 sea mayor que 0 o sea menor que 0. Eso estudiamos ahora. ¿Qué pasa si yo lo adelanto o yo lo atraso el movimiento del interruptor? Tengo que desplazar la función del escalón. Ya vamos por parte. Entonces el escalón unitario es el que está aquí. O vale 0 o vale 1. Mire, y es UDT nomás. Si usted dice, yo quiero que no sea en 0, que espere a que sea a un T0, que espere. Si espera, va a haber un retraso. Entonces ese retraso es reducir al tiempo en menos T0. Usted tiene que esperar que sea T0 para que abra.
Esto se llama retraso. Usted está retrasado. Usted espera, usted tiene un tiempo, un retraso. Si no espera ni adelanta ni atrasa, la función unitaria es UDT. Pero si usted va a retrasar, tiene que ponerle el negativo. Retraso quiere decir respecto al tiempo inicial. Si usted quiere adelantar, adelanto, entonces usted se anticipa. Un interruptor lo conecta a una llave. Y cuando la llave, antes que llegue a un valor en un circuito, usted se anticipa y adelanta, cierra una llave que después va a tener un efecto como el que se ve aquí. Esto es un adelanto. Positivo, adelanto, negativo, retraso. Esta función se llama el escalón unitario. En cero, después de cero, antes de cero. ¿Ok? Matemáticamente, entonces, las funciones, usted la controla con el signo más aquí, pero si esto lo iguala a cero, aquí aparece negativo. Miren, t más t0 igual a cero es como si el t vale menor a t0. Aquí están entonces las señales. Si usted multiplica el valor B sub 0 por U de t, es como si usted estuviera aplicando la tensión de corriente continua a un circuito AB, y en el tiempo t0 usted lo conecta en t0. Antes no hay fuente, pero en cero lo conecta. Si usted va a aplicar una fuente de corriente, que también se usa, es lo mismo. Entonces, la fuente de corriente, usted tiene que multiplicar el valor de la fuente por 1. Entonces, en cero, ¿usted qué hace? En cero lo conecta. Antes de cero está abierto, en cero lo conecta. Antes de cero está abierto y después de cero lo conecta. Esto es matemática. Funciones matemáticas. ¿En qué ayuda? Funciones matemáticas. ¿En qué ayuda esto? En que ya yo no dibujo estos interruptores, solamente coloco U de t. U de t más 5, ¿qué quiere decir? Se va a adelantar. Ya se multiplico por 10. Estoy aplicando un circuito 10 voltios, pero no en el tiempo 0, sino con retraso de 5. Ahí, eso, con esta fórmula, con esta función, estoy explicando con mucha precisión lo que sucede. Aplico 10 voltios a un circuito, pero en el tiempo t mayor a 5. Con un retraso. Si digo 10 U de t menos 5, aplico los 10 voltios, pero con un adelanto. Entonces, esto me va a ayudar a controlar el circuito de una rama respecto a otra. Una rama tiene una tensión, una fuente. Si después de pasa un tiempo, se cierra, se aplica esa tensión y en otro lado voy a tener ya el efecto de esta tensión. Ahorita no se preocupen, esto es definición. Ya vamos a hacer unos circuitos que, o sea, más 5, menos 5 respecto a otro evento. No quiere decir que haya tiempo negativo. Quiere decir que un circuito se abre antes que otro se abra, o después que otro se abra,
Eso quiere decir respecto a otro elemento. Bueno, entonces todo esto es matemática, es una función que ayuda a entender bien. ¿Qué pasa si yo tengo una fuente de 100 voltios? Aquí le pondré 100 voltios. Y digo que se va en el tiempo t. Pasado 0, en 5 segundos, se aplica la tensión a una rama. Bueno, ya veamos ahora en la práctica qué sucede con un escalón de un circuito RC. Ahora miren, tengo una fuente de corriente directa, CD. Una resistencia, y cuando el tiempo t igual a 0, hay una circulación de la corriente. Y miren, aquí está positivo y aquí está positivo, quiere decir que se está cargando. Se va la placa positiva con la placa positiva. También la puedo invertir y sucede otro fenómeno, pero aquí estoy cerrando con símbolos, con signos iguales. Entonces esto es t menor que 0. Pero para t mayor que 0 ya tenemos este circuito. Miren, estoy multiplicando por 1. Entonces ya se cerró. B de S por U de T. ¿Cuál es más? Son nomenclaturas. Yo puedo usar. No, esto también. Esta es una simbología física y esta es una simbología matemática. La respuesta escalón de un circuito es la aplicación súbita de una tensión. ¿Ya? Entonces, pero vamos a algo de concepto aquí. La tensión en el capacitor antes de cerrar es igual a la tensión del capacitor inmediatamente después de cerrar. Y se puede considerar que es igual al valor inicial. El capacitor, si antes yo lo cargué con una polaridad, tiene Q sub 0. Si tiene Q sub 0, tiene B sub 0. ¿Cómo lo cargué? Pues mediante una fuente. Antes, ¿no? Ya estaba cargado. Entonces ya lo cargo y está listo para que se energice. En el circuito, entonces, un instante antes es igual a un instante después, y eso se puede considerar que es el valor inicial. Esto se llama ley de continuidad. ¿No dice por acá? No dice, ¿no? Ley de continuidad. Esto es este fenómeno de la carga del capacitor no es instantáneo. Si esto es un instante, no cambia. Antes de cerrar y después de cerrar, no hay cambio. Ahí la ley de continuidad. No existen cambios en tiempos muy cortos. En el instante no cambia. Si antes tenía 10 voltios, después de cerrar va a seguir siendo 10 voltios. Y esos 10 voltios va a ser porque yo antes lo cargué con 10 voltios mediante una fuente externa. Ley de continuidad. Y así entendemos esto al circuito. A este circuito de aquí le aplicamos la ley de Kirchhoff. La suma de las caídas es igual a la suma de las FEN. Entonces, miren, aquí está. ¿Qué es esto? C de B de T. No. Mejor hablemos de las corrientes. Entonces, ley de Kirchhoff. Esta es la corriente que sale del capacitor. C de B de T. Y tengo aquí la diferencia de
Espérenme aquí, voy a hacer un dibujito. Esto es nodo, ¿no? Aquí tengo una corriente y aquí tengo otra corriente. Si aplico los nodos acá, una rama y esta otra rama. Entonces, si aquí nodo 1, en el nodo 1, la corriente del capacitor que entra al nodo 1 es igual a la corriente de la otra rama, que es igual a la diferencia de tensión sobre la impedancia. Entonces, miren, aquí tengo la corriente en el capacitor menos, o en este caso más, la corriente de la otra rama igual a 0. Ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff de las corrientes, lo de los nodos. ¿Entendido? Entonces, esto es la corriente de que el capacitor es igual a la corriente producida en la otra rama debido a la tensión en el nodo menos la tensión en la fuente sobre R, la impedancia. Ecuación diferencial de primer orden. Ordinaria de primer orden. Hay que resolver esto. Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Se separan las variables y se tiene esta función. Se llama lineal. Es una función lineal. Pero se la puede separar de esta forma. Y usamos la integramos en ambos lados con los límites al inicial y en t, inicial en t. Estamos resolviendo la ecuación diferencial. Miren, han aparecido logaritmos acá. Se aprovechan las propiedades de los logaritmos. El negativo es la fracción. Luego se despeja el valor del logaritmo, el número del logaritmo, y aparece el exponencial. Y luego se acomoda esto y queda la tensión en el nodo 1. Aquí. En el nodo 1 hay una tensión B de T. ¿Están viendo acá? B del capacitor es B de T. Entonces, en vez de poner B del capacitor, ponemos B de T. La tensión en el capacitor o en el B de T es igual al valor de la fuente. 100 voltios, 10 voltios, 5 voltios. Más la diferencia entre la tensión de la fuente, en la tensión inicial del capacitor menos la tensión de la fuente. Multiplicado por E a la menos TS, menos T sobre tau. Como esto era para T mayor que 0, es para el escalón unitario. Hay que dibujar esto. Se dibuja. Este es el valor el capacitor tenía una fuente B0 al inicio. Después sube hasta que vale el valor de la fuente y luego continúa como valor de la fuente. Miren, en T menor que 0 vale B sub 0. ¿Ven aquí? Para T menor que 0 vale B sub 0. Esto cumple. Pero para T mayor que 0 vale el valor de Bs más esta diferencia. Quiere decir que aquí tengo el régimen transitorio. Durante el régimen transitorio, mire, la función es creciente.
es exponencial creciente. No tiene signo. ¿Por qué? Porque aquí estamos, mediante una operación de resta, estamos haciendo que esto sume, va subiendo. Respuesta de un circuito RC con el capacitor inicialmente cargado. O sea que antes lo habíamos cargado de sub 0. Luego le aplicamos la tensión BS y comienza a subir la tensión. Pero llega a un momento 5 taus. 5 taus. Y luego ya se queda, no varía, se queda con el valor de la fuente. Entonces, si esto es, yo lo cargo con 10 voltios y le aplico 100 voltios de una fuente. Aquí son 100 voltios. ¿Cuánto ha subido? De 10 a 100 ha subido 90 voltios. Entonces, esta función, esta forma de escribir, mediante la llave es más física, ¿no? Esta de aquí arriba dice lo mismo, pero es más, es una función matemática, es más, dice que es más útil, porque usted la escribe así. La 745 es matemática, función donde aparece. En cambio, a la parte de abajo tiene dos espacios. Tiene dos mandos. Aquí, mire, esto está más compacto. A ver. Después de 5 tau, ¿el tiempo puede ser infinito o no? Sí. Sí, puede ser infinito. Usted yo 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ya para mí ya es infinito. Miren, si yo aplico ese concepto de infinito, el E a la menos T sobre tau se puede escribir como E a la abajo, dividido entre E a la T sobre tau. Y si el tiempo es infinito, ¿se acuerdan? ¿E al infinito? 0. 0. ¿Y cualquier número sobre 0 es? No. No. ¿E al infinito cuánto es? 0. 0. O sea, 1 va a ser. 1 va a ser. A ver. E a la menos infinito es 0. Y cuando pongo abajo, allá. Entonces, si lo bajo, esto aquí es E a la infinito. Constante sobre infinito, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? ¿E al infinito cuánto es? 0. Infinito. Infinito. Y constante sobre infinito, todo esto es 0. Entonces, que ya después de 5 tau, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la tensión? Vale BS. Se está cumpliendo. Después de 5 tau, yo puedo considerar que esto es infinito. 1 minuto, 1 hora es infinito. Si aplico esta función aquí, o la función de arriba, bajo el exponente al denominador, entonces E a la infinito es infinito. Y constante sobre infinito es 0. Entonces, 0 más BS se cumple. Quiere decir que a partir de 5 tau la tensión es constante, igual que la fuente. Bueno, entonces aquí está lo que siempre yo digo. El estado estacionario 1. El estado estacionario 2. Que dura hasta en el infinito. Y en medio está el régimen transitorio. Pero como es
tensión forzada, fuente forzada, régimen forzado. Yo estoy forzando de 10 voltios, va a subir a 100. Si 10 voltios, si antes cargo con 90 voltios, va a subir solamente de 90 a 100. Bueno, lo contrario. Si no hago la carga previa, esto se baja aquí. Si no hago la carga previa, aquí, si aquí está V inicial 0, igual esto tiene que subir de aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Ya. Miren, ¿vieron? Yo estoy jugando aquí con el valor inicial. Si el valor inicial vale 10 voltios, de aquí arranca. Si vale 0, arranca de aquí del valor 0. ¿Y qué pasa si tengo negativo? Menos 10. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa? En menos 10. ¿Qué dicen? Si es menos 10, de aquí va a arrancar. O sea, no sé, ya se va a acomodar esto. Entonces la polaridad, aquí dice más 10 voltios. Puede tener 10 voltios, 90 voltios o 0 voltios. O puede ser con la polaridad negativa contraria. Entonces, usted está haciendo un salto acá de menos 10. De menos 10 va a ir a 100. ¿Cuánto va a subir? ¿Cuánta tensión va a forzar? 100 más 10, 110 voltios va a ser su salto. Esto se maneja bien con circuitos de control. Usted puede hacer algunas variaciones acá. Con la polaridad, con la carga previa y con el valor de R y C para ver la función que vamos a tener acá. Respuesta, escalón del circuito con capacitor inicialmente descargado. Veamos eso. Entonces, inicialmente descargado es V sub 0. Respuesta, escalón de un circuito RC con capacitor es de aquí abajo, arranca todo. Le podemos poner una carga de 10 voltios para arriba o una carga negativa inicial de 10 voltios. Al medio está el descargado, arriba con carga positiva y abajo con carga negativa. La respuesta cambiará si la polaridad del capacitor es la contraria a la indicada en la figura anterior. Bueno, una vez que usted encuentra, ¿qué hemos encontrado aquí? La tensión, ¿dónde? En el capacitor. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la corriente mediante la fórmula de electromecánica, electrostática. Capacitor es igual a dB dt. Derivamos la tensión y nos da el valor. Entonces la corriente en el capacitor, miren, cae bruscamente. La tensión sube, pero la corriente disminuye. La tensión sube y la corriente disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte en calor. La corriente sube y la tensión sube. Puede ser de 0, de más 10, o de menos 10, o de 0, sube
hasta un valor máximo igual a la fuente, y la corriente va a decaer. Bueno, entonces, en lugar de tener que realizar las derivaciones anteriores, existe un método sistemático. Algo que es un atajo. No hacer ecuaciones diferenciales, quiere decir eso. Sistemáticamente. Hay una respuesta natural y hay una respuesta forzada. Aquí entonces se suman los dos efectos. La fórmula de la tensión de la respuesta natural y aquí la fórmula de la tensión de la respuesta forzada. Estos se combinan acá. Repitamos esto. Entonces, en esta ecuación, mire, aquí tenemos una tensión que es la fuente, y aquí tenemos que es la diferencia de la fuente con el valor inicial. Pero como es exponencial aquí, esto es natural. Esto va a respuesta natural y esto es forzado, porque está la tensión pura ahí. Entonces dice él, recordemos esto, dicen, vamos a tener una respuesta, una tensión a la respuesta forzada, que es la fuente, y más otro lado que es la respuesta a la tensión a la respuesta natural, porque tiene el exponencial. Fuente, y aquí el exponencial. Exponencial, como es negativo, transitorio. Y esto es régimen permanente. Una forma más, un atajo. Para entender esto es que esto es natural. Natural. Y el final es aquí está. Respuesta transitoria más la respuesta estado estacionario, la suma es la respuesta completa. Aquí está mejor, ¿no? Y aquí está mejor. Esto es la tensión en el capacitor. Es igual a la suma de la transitoria más de estado estacionario. Esto está mejor. ¿Qué es el estado estacionario? Algo que termina aquí, ¿se acuerdan? Esto es BS. Y esto es B inicial. Entonces, miren, inicial menos BS es el salto que va a haber. El salto por el exponencial es transitorio. Y el estado estacionario era a partir de acá, pues, estado estacionario 2. Usted ni siquiera ya va a hacer cálculo, ya sabe. La fuente es el estado estacionario 2. B de la fuente es estado estacionario 2. Y la transitoria es la diferencia entre el valor inicial menos el valor de la fuente. Es el salto. Aquí hay un salto. Aquí hay un salto, jóvenes. Salta si de 10 a 100, 90. Usted le pone 90 aquí, la multiplica por E. Ya resulta ser sencillo esto si usted entiende el concepto físico. El valor inicial y el valor final. Estado estacionario. El estado estacionario es el valor final, que es igual al de la fuente. Bien. Y el valor transitorio es la diferencia entre el inicial menos la fuente. Y se multiplica por E a la menos T sobre tau. Tau es RC. Listo, entonces esto es una manera memotécnica. B, infinito es la fuente, también otra forma. En el infinito es la fuente. Esto es la fuente, supply. Y esto es la inicial.
Otra forma es BS al final, BS al final. Este es el salto. La tensión inicial, la tensión final, la constante tau, usted tiene que conocer esto. Otra forma de escribirlo, mire bonito aquí. Entonces, la fórmula es más amplia, pero tiene lo mismo. Tiene el valor inicial de la tensión, el valor final. El valor de la final es B de la fuente. Y aquí, algo más general, T menos T0. ¿Qué significa T0? Puede ser adelanto o puede ser atraso. 5 segundos o puede ser en segundos está eso. Bueno, el interruptor de la figura 743 ha estado mucho tiempo en la posición A. En T igual a 0 se mueve a B. Calcule B de T. Para T mayor que 0 y calcule su valor en T igual a 1 y 4. Me pide aquí T0, 1 y T0, 4. Me está dando 2, 3. Calcule aquí, calcule acá y calcule acá. Sin retraso y con retraso de 1 y con retraso de 4. Aquí está lo que les decía. Entonces aquí yo tengo todo un circuito en una rama y aquí tengo otra rama. Este interruptor va a cambiar la fuente, en vez de que vaya a este circuito, va a ir al de la derecha. Entonces, es el acoplamiento el que va a cambiar. Está con 24 voltios, todo el circuito, todo. Todo este circuito está con 24 voltios. Cuando se traspasa de A a B, se anula la fuente y queda otra fuente conectada al capacitor. Hay que analizar aquí. Hay que analizar esto. Ingeniero, hay un compañero que está esperando que usted lo acepte. Dice que tiene problemas de internet. Ay, ¿lo veremos? Ya, hay que estudiar entonces, miren, el elemento importante de este circuito es el capacitor. El capacitor, antes de que se mueva el interruptor, está conectado a la fuente de 24. Entonces, si a mí me interesa saber cuánto es el valor antes, B sub 0 negativo, hago un análisis con el circuito de la izquierda. La fuente hace circular una corriente por un camino, cerrado aquí. Pero no pasa por A, porque cuando en corriente continua se abre el circuito, entonces el capacitor estaría conectado en paralelo a la fuente de 5 kiloohmios. Ya. Hay que usar divisor de tensión acá. Entonces, mire, utilizando los 24 voltios sobre la de 5 kV, apenas llegan 15 voltios.
en la posición A. O sea, la pregunta es, antes de empezar, antes de que se mueva el interruptor, el capacitor tenía un valor de 15 voltios. Una tensión de 15 voltios. Ya, y como 15 voltios estaba en valor de 0 antes, igual se considera que es igual a después de 0 y en 0. Entonces 15 voltios será la tensión del capacitor después que pase a B. Entonces ya, con 30 voltios, el valor inicial va a ser 15 voltios. Va a estar con 15 voltios. Y vamos a ver su fórmula. Con 15 voltios, y veamos qué resistencia y qué capacitancia hay en esta parte. Solamente hay una de 4 kiloohmios y los 0,5 milofaradios. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Se salió el Inge? Al parecer sí, pensé que era mi internet. Igual yo. Oigan, ¿dijo la ponderación o aún no? Nada, creo no habló nada de eso. O alguien que escuchó eso. No, hasta ahorita nada. Directo avance nomás escuché. A los jóvenes. ¿Se escucha, Ñero? ¿Se escucha? Después de un tiempo largo, muy largo, considerablemente largo, ¿a cuánto va a llegar a la tensión en el capacitor? No está transmitiendo, ingeniero. Sí, no está compartiendo. Se salió de la reunión y acaba de recién entrar. En 15 minutos. En una hora. 30 voltios. Máximo 30 voltios. Eso es lo que se llama, se considera infinito. O sea, el infinito es un tiempo suficientemente largo. Sale de aplicar lo que hicimos antes, ¿nos acuerdan? E sobre infinito era algo sobre infinito es 0, entonces no suma igual a 30. Por eso este joven me dijo 30. Bien. Ingeniero, no está transmitiendo su pantalla. No puede ser. Ingeniero, disculpe a lo que se salió unos segundos y se perdió lo que compartía la pantalla. Ahorita lo estamos viendo a usted, ¿no? Ahora sí. Ahora ¿Se ve? Sí, ingeniero. volamos. Ya, ustedes han visto aquí un ejemplo bonito. Tiene dos partes de un circuito, una fuente de 24 y una fuente de 30.
el circuito primero está en la posición A, entonces estamos energizando inicialmente con la fuente de 24. Para conocer el valor de la tensión en el capacitor inicial, tenemos que ver antes de que se mueva ese interruptor, es para T igual a menos 0. Antes de que se abra es 0, pero negativo, antes de 0. Listo, entonces miren, corriente continua acá, tenemos una malla aquí, por aquí circula la corriente. ¿Sí? No pasa por A porque se abre este condensador en corriente directa, la tensión es abierta, como un circuito abierto. Entonces el capacitor, al abrirse aquí, es como si estuviera conectado en paralelo a la rama de 5 kiloohmios. Para eso yo calculo por divisor de tensión. Si 24 voltios caen en 3 más 5 kiloohmios, ¿cuánto cae en la de 5 kiloohmios? Cae simplemente 15 voltios. Aquí está el cálculo, 15 voltios. Después de un cierto tiempo, para T 0 o T mayor que 0, ya esto cambia. Se va a la posición B, ya no se aplica la tensión de 24, pero sí la de 30. Entonces, ahora viene otro estudio. Si 15 voltios valía antes de cerrar, antes de pasar a B, valdrá igual en el momento 0 positivo, igual a 0. Con esta información y con el valor de la resistencia y el capacitor, hallo lo necesario. Hallo el tau, que es 2 segundos. Bueno, ahora reemplazo en la fórmula esa grande que dice que la tensión en cualquier momento, en T, es igual al valor de la tensión del capacitor en el infinito. En el infinito es 30, tiempo largo. Ya sabemos que al inicio es 15. 15 menos 30. Y ya sabemos que tau es 2. Tenemos la función para cualquier tiempo T. Si evaluamos T en un segundo, o sea que ya con retraso, en algún momento vale 20,9. Si después de 4, con retraso de 4, 0 más 4 es 4, 4 por 0, 2, por 0, 5 es 2. Entonces de 15 sube a 20,9 y luego a 27,9. Y ya sabemos que en el infinito es 30. Después de 5 tau, 30 voltios. Después de 30 tau, en un minuto, en una hora, en un día, en un año, sigue siendo 30. Bueno, aquí mire, hay otro ejemplito, pero ya, aquí ya hay retraso. 30 UT, una corriente, mire, está bonito este análisis. O sea que inicialmente está cerrado. En 0 se abre. Entonces esto, al estar cerrado, hay que hacer un análisis. ¿Cuánto es la tensión inicial? Mire, ¿cuánto es la tensión en el capacitor? 30 veces B. 30 veces B. 10, 20, un cuarto, 10 voltios. El interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en T. Hay la corriente I, la que sale de la fuente o la que pasa por 30, quiere decir, o por 10 ohmios. Y luego hay la tensión B en cualquier tiempo. Ya. Una forma de, usando la función del escalón, mire, vale 30 veces U de T, quiere decir que vale 0, en menor que 0, y vale 30 para mayor que 0. Este sería el circuito
Este sería un circuito equivalente en un tiempo t menor que 0. Veamos por qué se anula esto. Entonces, vamos a ver qué pasa. En un tiempo muy largo se abre el capacitor, ya sabemos por qué. Corriente continua, circuito abierto. ¿Sí? Y esto lo vamos a considerar que es. Esto lo vamos a considerar como si fuera 10 con 20 van a estar en serie. ¿Qué quiere decir eso? $10 con 20 lo vamos a considerar en serie para un tiempo t largo antes que 0. No contribuye en nada a la fuente, no hay fuente. Si la fuente es 0, no contribuye en nada, pero cierra el circuito. ¿Entiendes eso? Como 30 por 0 es 0. Entonces, en todo ese tiempo no hay contribución de elevar la tensión, pero sí hay continuidad. Este sería el circuito equivalente. Entonces veamos aquí. Hacemos un equivalente aquí, ¿no? Paralelo. B vale 10 voltios y la corriente vale B sobre 10. A ver, opiniones sobre este circuito. Para t menor que 0, la fuente desaparece. El capacitor se abre y queda la... a mí me interesa la corriente que pase por 10. No me interesa la corriente que pasa por 20. Miren. Entonces, a ver. En 10 voltios está la tensión B. Y en 20 voltios está la tensión B. ¿Eso lo están viendo? Sí, estaría paralelo. Esto es una manera. Esto está en paralelo con esto. Pero a mí me interesa esta corriente. Entonces yo solamente tomo la tensión B sobre 10. B sobre 10 es porque yo quiero ver la corriente en esta rama. ¿Listo? Es como aquí también lo hubiera puesto igual. ¿Y ahí por qué signo negativo? ¿Quién ayuda ahí? Por la polaridad de la resistencia. Los 10 voltios deberían polarizar la resistencia de 10 en sentido antihorario. El que manda la fuente, ¿no? Sí. Ya. A ver, veamos. La fuente está mandando aquí. La fuente le obliga a que esto sea positivo. Ya, y la corriente nunca entra por el positivo, sale, ¿no? ¿Cómo es eso? La corriente no va a entrar por el positivo, o entra por el positivo. No. Es por eso que es negativo. ¿Sí? Debería salir, ¿no ve la corriente? Sí. Del negativo. A ver, ¿cómo lo vemos acá? Tengo los 10 acá y tengo la fuente acá. Aquí está más, aquí está menos. Más. Pero yo, aquí, esta es la corriente I. Y esta es la corriente debería salir de acá, ¿no ves? ¿Sí? ¿Sí o no? Sale del positivo. Pero aquí está yendo hacia el positivo, entonces por eso es negativo.
En este que he hecho aquí a la derecha está más claro. La tensión debería salir la corriente por el positivo y entrar por el negativo, pero aquí estamos al contrario. Por eso aquí es negativo. Ya, entonces, dado que la tensión en el capacitor no puede cambiar instantáneamente, 10 voltios es antes y es durante cero. Ya, ok, aquí está por otra vez divisor de tensión, paralelo, y así sería la tensión. 20 por 10, y este sería derivando. Ok, miren, la clave está en entender solamente el valor, el circuito equivalente. Luego ya saben ustedes, se aplican las ecuaciones que sabemos. Divisor de tensión, esto es el paralelo Thevenin, el tau y la fórmula general. Luego se integra, se halla la corriente, se deriva la corriente y el valor final. A ver, esto vamos a graficar. Vamos a graficar esto. La corriente en T0 vale 1. Aquí está 1. E a la 0, 1, ¿no? Y de ahí, ¿va a caer o a subir? Va a caer. Aquí vale 1. Y luego cuando esto va a decaer, ya, de aquí va a decaer. Ya yo quiero que me validen esto. ¿Está bien este dibujo que hice para esto? Sí, ingeniero. Sí. O sea que, No, creo que no. ¿así es? No, creo que no, porque creo que tiene que estar entre el 2 y el 1, creo, ¿o no? Mire, una cosa es la tensión y otra cosa es la corriente. Esto es corriente. La corriente se va a desaparecer, la corriente desaparece. ¿Por qué? Porque va a pasar en forma de calor a la resistencia. No confundir con tensión. La tensión sería así. La tensión es la de aquí. 20 me vale 10 y se va a 20. De 10 voltios se va a 20 voltios. De 10 se va a 20. Y así. Entonces, aquí está el estado estacionario 1 de la tensión, el régimen transitorio este de aquí, y esto de aquí para adelante, estado estacionario 2. Esto es para la tensión, jóvenes. Ve. Pero esto es para la corriente. La corriente, esta corriente de aquí, cuando es 0, vale 1. Y a partir de 1 va a decrecer. Yo digo que esto, pero aquí me está contradiciendo, ¿no? Observen la figura 746b. No, aquí yo me estoy basando en este. Yo estoy basando en este. Según lo que estoy viendo acá, E a la 0 vale 1. Ah, E a la 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Ah, está mal esto.
Está bien, alguien me dijo que... Ya, entonces cuando t es 0, vale 1. 1 más 1 es 2. 2 sería. 2. De 2 arranca entonces esto. 0 de 2. Ya, y en el infinito esto vale... ¿Cuánto vale en el infinito? 0, ¿no? Sí. 1 tenía. 1. Aquí. Ah, ya. En 5. Ya, entonces, mire, esto está interesante. Entonces viene esto así. Viene así, luego cae aquí y se queda en 1 para toda la vida. Estado estacionario 1, estado estacionario 1, estado estacionario 2. Esta ecuación de aquí dice que en el tiempo 0 arranca de 2 y en el infinito queda en 1. De 2 en 1. En ese circuito va a quedar en 1 amperio entonces. Va a quedar en 1. Va a quedar en 1. ¿Por qué queda en 1? Veamos acá. De 2 amperios. De 2 amperios al comienzo y luego va a quedar en 1. Esta I de acá, la que estamos estudiando, de 2 amperios, luego cae a 1. ¿Por qué sale eso así? Efectos del análisis de la tensión. Hemos estudiado la tensión. Estudiando la tensión, vemos qué pasa con la corriente solamente si la integramos, ¿no? O la diferenciamos. Esa sería la respuesta. La corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios era 2 al comienzo. Y cuando se cambia esto, pasa a 1. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos por su respuesta final, 1 más e a la menos 0,6t. Esta está mal, es esta de aquí. De 2 cae a 1. Y todo lo que está aquí, más o menos he tratado de estudiarlo ahí. Bueno, jóvenes, mire, respuesta de escalón de un circuito RL. Otro estudio. Ya lo vamos a ver el día viernes. Yo estoy viajando el día miércoles. Voy a pedir permiso el jueves para mi clase de numérico y el viernes me estoy viniendo tempranito para llegar a dar clase. Así que si Dios quiere y no hay ningún otro percance, el viernes estudiamos respuesta escalón a un circuito RL. ¿Qué ve esto? Vamos a estudiar la tensión y la corriente. Una pregunta, joven, antes que nos despidamos. ¿Ustedes están pudiendo entrar al sistema de la universidad? Sí, ingeniero. Sí, normal nomás. Sí, ingeniero. Yo no he podido colgarle lo que les prometí. Tengo unos circuitos de apoyo, unos videos, y tampoco no he podido meter esta clase ahí. Ya voy a intentar ya. Vamos a vernos la carita. Miércoles, Almanza y llegó tarde. Han entrado 45 alumnos. Vamos a ver cómo anda esos. Un ratito. Vamos a ver aquí. Ya, la recomendación que les quiero hacer es que tienen que leer estos apuntes. Ya están en el libro, pero igual les vamos a subir esto inmediatamente.
es análisis de circuitos eléctricos. O sea, quiere decir que usted tiene que estudiar las tensiones y las corrientes en cada rama. Es un análisis. En este último caso, por ejemplo, quería la corriente en una rama, en la rama de la resistencia de 10 kiloohmios. Así a simple vista no se puede dar mucha explicación, a no ser que usted calcule la tensión y luego derivar la corriente, como hemos visto. Tiene que dominar 5 cosas: la ley de tensión de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de, bueno, la famosa ley esa de la carga del capacitor o la corriente del capacitor, la ley de Faraday, L de I de T, y tiene que saber evaluar los valores iniciales. Entonces, análisis del circuito quiere decir ir a la rama, ir al elemento, analizar todo lo que corresponda, todo lo que sea significativo, tensión y corriente. Casi no vamos a ver potencia, porque la potencia es mínima. Esto es para control y es para análisis de circuitos transitorios. Iga, Almanza, Condori, Quispe, Da Costa, Sarabia, Chambi, Luna, Padilla, Milán, Camacho, Rivero, Terán, Quispe, López, Alvis, Colosetti, Carmona, Montaño, Mamani, Arteaga, Ponte, un momentito, no se vayan. Un poquito más, esperen, aguarden, estoy viendo. ¿Y a quién falta que anotarse? No están todos aquí. Tienen que haber 44. A ver. Ya no sé, aquí están faltando. Ya, jóvenes, es importante que se anoten. ¿Qué hacemos? Bueno, ya, si no quieren, no lo voy a aplicar. Ingeniero, al principio se anotaron mucho, parece, o por lo que usted se salió y volvió a entrar, ¿se habrán borrado los mensajes? Ah, entonces nos volvemos a anotar. Parece que se ha borrado, oiga, no. Ya. Yo me anoté Yo no volví a entrar. y se borró mi mensaje. Vuelvan, por favor, hay problemas con eso. Antes de irse, apellido y nombre, por favor. Peña Salvatierra. Fabiana Escalante, ya. Condori, ya. Yucra. Es eso. Pero yo no salí, yo lo que hice fue
Dejé de presentar, qué raro. Milan. Milán, ¿me escucha? Milán. ¿Está en Milán o no? ¿O es su clon? Milán. Lo escucho. Lo escucho. Ya. ¿Su papá es Miguel Milán? ¿Le cree o no? ¿O su tío? No, ingeniero. No es mi pariente. ¿No es pariente? No. Ya, hay un trabajador que ya está jubilado, era mi compañero. Don Miguel Milán. Almanza, Alvis, Aponte, Arteaga, Camacho Moreno, Camacho Rodríguez, Carmona, Castro, Chambi, Cristian Mercado. Ya. Ingeniero. A ver, quiero ver si está bien su... Ingeniero, la cuenta que Mercado. dice la cuenta que dice Almanza en realidad es Terraza. No Presente. puedo entrar con mi nombre, pero ya lo puse en el chat correctamente. Ya, correcto. Listo, señores. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el viernes. Tenemos que hacer el estudio con el inductor ya, pero trabajando con la respuesta forzada. Vamos a ver ese estudio el próximo viernes. Bueno, saludos jóvenes, que la vaya bien. Listo, ingeniero. Hasta a la plataforma. Ya le paso toda la información. Le voy a pasar la información, voy a insistir. Ya nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Chao, Luna. No,